Bienvenidos. El día de hoy queremos abordar un tema que para muchos de los ciudadanos les parece un tema demasiado nuevo que no se logra entender, y creemos que como medio de comunicación tenemos que tratar de llenar ese espacio con la información correcta. El tema del nuevo sistema de justicia penal. ¿Cómo estamos? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones tiene? Para eso hemos invitado a 3 expertos en el tema que nos van a ayudar a entender. Quiero dar la bienvenida al doctor Jorge Pesqueira Leal, coordinador de posgrado en Derecho de la Universidad de Sonora. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. También al doctor Raúl Guillén López, profesor investigador de la Universidad de Sonora. Doctor, gracias, bienvenido. Y al doctor Miguel Ángel Soto Lamadrid, profesor investigador de la Universidad de Sonora. Buenas tardes. Estamos entre doctores aquí. Muy bien, yo quisiera aprovechar, doctor Pesqueira, para explicarle un poco a la gente por qué cambiamos del sistema que teníamos a este nuevo sistema. ¿Qué razones hubo para hacerlo? Bueno, en principio, en prácticamente todo el subcontinente imperó un sistema denominado inquisitivo, sí, donde el juez tenía facultades para investigar, para procesar, incluso después de sentencia hasta para supervisar la ejecución. Y en el caso de México, a partir de la Constitución vigente aún de 1917, se creó un sistema mixto, inquisitorio y acusatorio a la vez, pero en realidad se pervirtió de alguna forma y se convirtió en un sistema escrito donde el juez estaba ausente, donde incluso en la averiguación previa amo y señor era el agente del Ministerio Público, ¿no? Opaco, oscuro y realmente tenebroso incluso, ¿no? Porque las pruebas que se desahogaban en la etapa de averiguación previa, es decir, cuando iniciaban la investigación, eran clave para que el juez dictara una sentencia absolutoria o condenatoria, y con esto personas inocentes eran declaradas culpables. Aún ahora hay muchas personas culpables en prisión. El nuevo sistema busca abrirse y respetar sobre todo lo que es muy importante para los ciudadanos, la dignidad y los derechos fundamentales de las personas. En ese sentido, como se planea, tiene sentido y vale la pena que nosotros ponderemos las ventajas que tiene este nuevo sistema. Bajo esa premisa te diría yo que hay principios básicos como el principio de publicidad. Puedes estar en una audiencia como miembro de la comunidad, no hay manera de que se haga algo incorrecto, algo ilícito, porque todo es público, ¿no? A todo se le puede dar seguimiento. A todo se le puede dar seguimiento. El principio de presunción de inocencia, que es clave, no, es al Ministerio Público al que le corresponde probar, es una institución técnica, y no a la persona en particular probar si es culpable o es inocente. Y bueno, sobre todo este otro principio de inmediatez, donde el juez está siempre presente y se impone directamente de las partes, se impone directamente de los testigos, de los peritos, de cómo sucedieron los hechos, y en base a ellos decide. Entonces podemos decir que es un nuevo sistema que tiene más bondades, más ventajas que el anterior, pero que sí es necesario trabajar duro para que opere a pleno. Como todo tiene retos. Doctor Soto Lamadrid, aquí, digamos, había una característica. El sistema que teníamos anteriormente como que iba alentando las cosas, y llegó un momento en que prácticamente la inercia, el día a día lo rebasó. O sea, era imposible deshogar tantos asuntos, tantos temas, ¿no? Y se fue acumulando rezagos. ¿Este nuevo sistema nos va a ayudar a ir desahogando con mayor agilidad los temas? Mira, ese nuevo sistema sin duda que está ayudando en algunas partes de la República a resolver el rezago. Pero la forma en que lo hace es precisamente su principal debilidad, su talón de Aquiles, ¿no? El antiguo sistema cayó no tanto por defectos estructurales del sistema mismo, sino por deficiencias humanas, por falta de apoyo institucional, por falta de recursos para que el sistema operara y sirviera. Imagínate, 600 sentencias al año por cada juez penal en México, juicios que duraban 2 y 3 años y no un año, como dice la Constitución. Un Ministerio Público, como bien decía Jorge Pesqueira, un poco desviado de su función original, recabando pruebas ilícitas que servían para dictar sentencia, pues eran defectos del hombre, falta de apoyo de parte del Estado, porque donde se requerían 5 jueces había 2, y si el año siguiente pedías 3 más, te daban 1. Entonces fuimos ahogándonos nosotros en nuestras propias deficiencias y carencias, ¿no? Entonces la duración de los procesos, también las pruebas, pero sobre todo un defecto gravísimo que es contrario a cualquier sistema probatorio: la falta de inmediación procesal. El juez no estaba presente en el desahogo de las pruebas y aún así dictaba sentencia con base en ellas, cuando los que la recabaron fueron su secretario de acuerdo, su mecanógrafo o algún auxiliar del juzgado, ¿no? Entonces el sistema envileció sin duda y llegó el momento en que hubo de cambiarse,
pero sí creo que alguna vez pudo haberse corregido en su momento, porque los defectos estructurales eran el de desahogar pruebas a lo largo de un proceso largo, de una fase probatoria de meses, cuando ahora se hace en una sola audiencia, porque las sentencias se dictaban mucho tiempo después, días después de celebrar la audiencia, aquí se dictan en la misma audiencia. Es cierto, las audiencias son públicas en la actualidad, antes lo eran de nombre, pero no en la realidad, y sin duda que el nuevo sistema parecería ser un sistema mejor que el anterior, pero sí yo creo que habrá que despedir el antiguo sistema imputándole sus propios defectos y reconociendo que gran parte de los mismos los provocamos los hombres. Exacto. Y las instituciones y la falta de apoyo al sistema. Pero el nuevo sistema no tiene mayor apoyo que el anterior, ni el nuevo sistema tampoco es tan ágil como el otro, es todo lo contrario. El nuevo sistema es mucho más lento que el sistema viejo, que lo era de por sí también. Y entonces el problema, decíamos, es cómo evitar que se empantane, como ocurrió en la vez pasada en el sistema viejo, también el sistema procesal nuevo. Bueno, allí decíamos que está su principal defecto, no su virtud, sino el temor que tengo que vuelva a caer el nuevo sistema, que es una fórmula o una serie de fórmulas para evitar que el asunto tramite hasta la audiencia del juicio, que se dicte sentencia en el juicio ordinario y que pueda cortarse el juicio, suspenderse el juicio, reducir el juicio en fórmulas muy tempranas. Es decir, instituciones que hemos llamado genéricamente salidas alternas, que pretenden dos cosas. Que no las teníamos en el tradicional. Teníamos una suspensión condicional del proceso, suspensión condicional de la pena y beneficios penitenciarios. Esos beneficios actuales de tipo procesal se dan en épocas tempranas, durante la averiguación previa o investigación inicial, en la primera época también del proceso, en la etapa intermedia, y tienen dos pretensiones, a ver cuál de las dos gana. Una, la de reducir los procesos terminándolos pronto. Otra, la de dejar libre, sin proceso y sin castigo posiblemente, a personas que han cometido delitos de poca monta, de poca impacto social, de poca gravedad. El problema es que todo parece indicar que de esas dos pretensiones del sistema, reducir el número de asuntos mediante salidas como el perdón del Ministerio Público, como son los convenios reparatorios, como la suspensión condicional del proceso, y una fórmula rara de juicio abreviado que se hace ante un juez que normalmente no dicta sentencias, sino que procesa. Hoy puede dictar sentencias y se lo pide el Ministerio Público muy pronto, apenas dictado el auto de vinculación al proceso. Muy bien, esas cuatro salidas que permiten que el individuo salga o sea condenado con poca pena en las épocas preliminares del proceso, también que ayudan, decíamos, a la economía procesal y que pudieran beneficiar a ciertas personas que no son gravemente delincuentes también. Es un problema que estamos teniendo ahora, que no sabíamos que iba a ocurrir, no conocíamos cómo iba a evolucionar el proceso nuevo, tenemos pocos años aplicándolo, de hecho en Sonora tiene 1 año y medio, el 15 de diciembre del 2015. Bueno, estamos sacando cuentas apenas ahora y sabemos por dónde se fueron los procesos, cómo terminaron las causas. Y bueno, ¿qué quieres que te diga? Tenemos contabilizadas más de 8,000 hipótesis de asuntos que se han tramitado ante los tribunales y sorpresa de sorpresas. En 1 año y medio hemos dictado 9 sentencias al final del proceso. Todos los demás asuntos se han resuelto mucho antes también y esto nos crea un problema criminológico también. El castigo, la respuesta penal al delito parece que no se está dando, no en la proporción que se pudiera pensar, sino que parece que están ganando las salidas alternas, las formas de salir antes del proceso, también muchas veces, en la mayoría de los casos en sentencia, mediante el pago de la reparación del daño o circunstancias como estas. Entonces estamos un poco preocupados por el futuro de este sistema. Muy bien. Estamos hablando sobre el nuevo sistema de justicia penal. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Estamos de regreso, estamos hablando sobre el nuevo sistema de justicia penal y quiero aprovechar la presencia del doctor Guillén, que además le tocó participar en la implementación de este nuevo sistema, para preguntarle qué garantías o cómo podríamos asegurar el éxito frente a los retos que plantea el doctor Soto Lamadrid. Pues mira, una de las cosas que hay que tomar en consideración es el tema de la evolución del proceso penal en México. Nosotros ya teníamos un sistema acusatorio, un sistema oral, entre comillas, un sistema público donde tenía que estar un juez en las audiencias,
Ya teníamos una base constitucional desde 1917 para tener algo similar a lo que tenemos en la actualidad. Sin embargo, el país sufrió un régimen que se llama presidencialista o presidencialismo, que hizo que el modelo o el proceso penal se adecuara a intereses políticos, a situaciones de aquella época. Bueno, ahora en este proceso de democratización, ¿sí?, se dan condiciones para una reforma constitucional de esta naturaleza. ¿Quiénes son los grandes beneficiarios? No son los jueces, no son el Ministerio Público, no son los imputados, como se ha señalado. Los jueces los sacas de una zona de confort en su oficina, revisando expedientes, a una audiencia donde tienen que escuchar a las partes, donde tienen que presenciar la prueba y tienen que resolver. Una audiencia que es pública, que cualquiera puede ir. Tenemos un Ministerio Público que estaba en un escenario de confort, donde podía manipular pruebas, hacer alteraciones, donde la tortura estaba muy presente o podía estar presente, y lo sacas al Ministerio Público de esa zona de confort, y ahora tiene que, eso que tenía valor probatorio, que ya no vale nada, tiene que ir a una audiencia ante el juez, explicársela, convencerlo, persuadirlo, presentar la prueba. En presencia de la contraparte, en presencia de la víctima, en presencia del asesor de la víctima, en presencia del defensor, en presencia de sociedad en general. Es una justicia a la vista de todos. Exacto. Toda persona tiene derecho a ir a la audiencia de juicio oral. Si se va a un procedimiento abreviado, es una situación voluntaria e informada, porque es una audiencia pública donde se le informa por parte del juez sus derechos. Uno de los grandes beneficiarios para mí es la víctima, porque la víctima se le está privilegiando la reparación del daño. Aquí se decía y se dice que hay impunidad en el sentido de que estos acuerdos entre las partes, esta mediación entre las partes, donde se está privilegiando a la víctima. Pues bueno, señores, cuando se establece la reforma constitucional de 2004, empieza ese proceso, las organizaciones civiles, ¿sí?, presionaron para que en delitos patrimoniales sin violencia, no en todos los delitos, sin violencia, se buscara la forma de privilegiar la reparación del daño. Ahorita el dato que yo tengo es de 46 millones aproximadamente, que se ha logrado en reparación del daño. En el sistema anterior prácticamente no se tenía. Pues en el sistema anterior se castigaba, se sancionaba, se metía a la cárcel y esa era la Pero no solución. había reparación por parte de la víctima. De facto la cantidad era muy reducida, ¿no? Ahora la víctima tiene un asesor, la víctima está informada, puede ser acompañada desde la agencia del Ministerio Público, desde la agencia del Ministerio Público hasta el juicio oral. Sí. Yo creo que se está abriendo el sistema. Sí. Cuando se abre un sistema, hay transparencia, se inhibe la corrupción. Yo creo que, sin lugar a dudas, a mí me queda bien claro que el gran beneficiario somos nosotros los ciudadanos y las víctimas, ¿no? Así es. Doctor Pesqueira, pero es un cambio mayor, ¿no? Es un gran reto en términos institucionales, ¿no?, llevar a cabo esta transformación de un sistema tradicional a este nuevo. Absolutamente. Y mira, a propósito, en el tema de la prueba, en el sistema anterior, como bien señalaba con anterioridad, las pruebas que desahogaba el Ministerio Público tenían un valor pleno. Bajo esa premisa, ese juez ausente terminaba resolviendo los casos prácticamente en base a las pruebas que desahogó en la averiguación el Ministerio Público, que por cierto, con frecuencia no se decía la verdad en esas probanzas. Y esto es bueno para la ciudadanía, porque si uno quiere que se haga justicia, es necesario que ésta se realice sobre quien realmente cometió un delito y no que se construya, como hemos escuchado recientemente, casos incluso que han trascendido a nivel nacional, de que aparecieron los verdaderos responsables y otra persona ya le habían declarado culpable. O sea, ese tipo de situaciones van desapareciendo con este nuevo sistema. Y bueno, ¿por qué? Porque las pruebas solamente valen cuando se desahogan ante el juez en audiencia de juicio oral. Todo el material de desahogo durante la etapa de investigación son datos de prueba. Son poco relevantes y solamente tendrán trascendencia cuando se desahogan ante un juez en una audiencia pública, ¿no? Entonces, en ese sentido, se da un gran paso, porque la reina de las pruebas, que era la confesión, dejó de serlo. Y claro, los ministerios públicos en México se esmeraban por buscar cómo lograr que una persona admitiera un hecho
sin que en muchas ocasiones fuera así. Ahora, aunque lo lograra, aunque la persona manifestara que es algo cierto o falso, lo tiene que probar. Tiene que acreditarlo el Ministerio Público con otros datos de prueba y llevar el caso en su oportunidad a la audiencia de juicio oral. Y por otra parte, también es importante destacar lo siguiente: sí hay una percepción ciudadana de que la persona ingresa al sistema de justicia y sale rápidamente. La famosa prueba la puerta giratoria, ¿no? que dicen, ¿no? Esa puerta giratoria es una realidad y se está trabajando precisamente no solo para que se repare el daño material a la víctima, sino que además de esta circunstancia, que es importante porque visibiliza por fin a la víctima en la solución del conflicto criminal, es importante que también el ofensor no se libere del circuito penal por el solo hecho de llegar a un acuerdo económico, porque las personas no cambiamos a través de una negociación que llevamos a cabo, sino que en todo caso es necesario que el Estado intervenga y coadyuve en la modificación de patrones de conducta de personas que hay que hacer algo por ellos para que cambien. Y aunque el delito sea menor o de bagatela, el camino del delito arranca con delitos menores. Entonces, no se puede focalizar el tema de cómo liberarnos de una cantidad significativa de casos a través de un acuerdo mercantil. Entonces, acá lo que se está haciendo en este momento es encontrar mecanismos que permitan, por un lado, que la víctima se sienta bien ya que se le reparó materialmente el daño y que la sociedad se sienta bien porque no por haber hecho el pago la persona que actualizó el ilícito va a quedar por completo liberada de su responsabilidad, sino que tiene que participar en programas para modificar su patrón de conducta. Y bajo esa premisa resulta verdaderamente valioso que aún en etapa temprana los criterios de oportunidad se apliquen. Deja de ser giratoria para que en realidad genere un cambio en la persona que dio el paso al acto criminal. Así es. Doctor Soto Lamadrid, ahora el tema es que vamos a hacer este nuevo sistema pues prácticamente con el mismo factor humano y con las limitaciones del presupuesto que platicábamos ahorita. Aún así, tenemos con qué salir adelante. Mira, el nuevo sistema estructuralmente es mejor que el anterior. A mí me gusta mucho porque las pruebas del Ministerio Público ya no valen en la audiencia del juicio, hay que repetirlas y defenderlas. Me encanta que se desahoguen pruebas en audiencia y que se resuelva en la audiencia misma. Me gusta porque es el principal defecto que el juez esté presente en el desahogo de las pruebas para poder dictar su sentencia. No cabe duda que el nuevo sistema es mejor que el anterior y que debe preservarse, que vamos a hacer lo posible para que no se pierda igualmente, para que no caiga como el sistema anterior, porque sería una paradoja que el antiguo sistema, que tiene 500 años de vida desde los españoles, pero por lo menos 100 desde la Constitución del 17, también caiga en 2 o 3 o 4 años después de terminado el proceso, porque la gente habla y los operadores dicen que es un sistema que lo único que ha traído es la impunidad y la corrupción. ¿Sí nos entendemos? Eso no es verdad, o no es cierto del todo, pero la gente no sabe cómo opera el nuevo sistema. Y si aprendemos un delincuente y a los 3 días lo vemos caminando por la colonia, pues la gente puede pensar eso con razón. Hay mucha desinformación al respecto. Exactamente. Una de las principales condiciones del nuevo sistema para que la gente comience a comprender su operación es que se difunda como es, con palabras llanas, con programas como este, que se entienda por la gente que el nuevo sistema permite efectivamente salir a ciertos delincuentes también, que no es gratuito, hay que reparar el daño en todos los casos, de que hay un seguimiento, por lo menos previsto en la ley, para que esa persona, en algunos casos, cumpla las condiciones de buena conducta por parte del juez, en fin. Pero también es cierto que el sistema empieza apenas ahora, es un sistema nuevo, de origen anglosajón, al que no estábamos acostumbrados, con una filosofía difícil de entender, y que obviamente los primeros años vamos a dar tumbos, vamos a equivocarnos, procesalmente los jueces y los ministerios públicos y los defensores están como en una obra de teatro que acaban de ensayar y que van a aplicar al público y que les sale mal las primeras ocasiones. Ese no es el problema. Vamos a ir corrigiendo el camino a lo largo del tiempo y el sistema merece quedarse y mejorar. El problema es que, ya dije, el sistema tiene un defecto intrínseco. No es cierto que haya recursos para que opere en plenitud y por lo tanto se inhibe en sí mismo. El sistema busca una fórmula para poder sobrevivir. También se llama homeostasis del sistema, es una salida pues, para la expansión de los gases y de los defectos también.
Y la manera en que el sistema se protege a sí mismo es creando, decíamos, salidas, puertas giratorias que permitan que los delincuentes salgan cuanto antes pagando la reparación del daño, y eso es bueno, también bueno para la víctima y para todos. Pero el exceso en la aplicación de esas salidas también, y además la falta de vigilancia de los delincuentes que hayan recibido beneficios, pero además la falta de visión criminológica del sistema puede ser el fin del sistema mismo. Y fíjate bien, una cosa es valorar el sistema y decir, hemos sacado 7,000 asuntos mediante convenios reparatorios también, y somos muy buenos y estamos bien, y hay 7,000 personas que no fueron a la cárcel, pagaron la reparación del daño y todos quedamos contentos. La víctima recibió lo suyo, el delincuente se fue a su casa y el sistema redujo el número de asuntos por tramitar. Eso es una paradoja, esa es una imagen falsa, esa es una equivocación, y en esa equivocación estamos cayendo en México. Si yo fuera criminólogo también y viniera de afuera a analizar el sistema, diría, ¿y dónde están esos 7,000 personas que liberaron? ¿Qué están haciendo ahorita? ¿Siguieron robando? Sí. También pagaron la reparación del daño con préstamo de un amigo y se fueron a robar para pagar lo que prestaron y pagar al abogado, por cierto, que los asesoró. Es decir, tiene una esquina el sistema, quizás rota, donde está saliendo algo que no nos gusta a los criminólogos. Dejar mucha gente en libertad. Imagínate nada más, decía que los convenios reparatorios, la sola devolución de la reparación del daño opera en todos los delitos de querella, en los delitos culposos, todos, y en todos los patrimoniales con tal de que no haya violencia en las personas. Dícese, la mitad de todos los asuntos que se tramitan en todos los tribunales de México son de este tipo. Y basta al inculpado venir y pagarle al ofendido su reparación del daño y se va a casa con un sobreseimiento, con una causa distintiva de responsabilidad penal. Como verás, es macroscópico el beneficio. Y se va a su casa pagando la reparación del daño sin pena, sin proceso y sin nada. Eso pudiera pasar si está arrepentido, eso pudiera pasar si se va a su casa a trabajar decentemente. Pero ¿lo sabemos? Esas personas que salen tan fácilmente vuelven a delinquir. Estamos devolviendo a la sociedad como una espiral, como un sinfín, personas que descubrimos casualmente como delincuentes y las devolvemos al tejido social cuando la criminología dice que en México tenemos una de las tasas más altas de delitos desconocidos, el número oscuro del delito. De 100 delitos, 90 no se denuncian y procesamos el 10%. Y si ese 10% se va más de la mitad a través de las salidas alternas, entonces estamos castigando probablemente a un delincuente de 100. No es que queramos castigar por obligación y por filosofía, es que queremos liberar a los que no sean peligrosos. Exacto. Muy bien. Estamos hablando sobre el nuevo sistema de justicia penal. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Bien, estamos hablando sobre el nuevo sistema de justicia penal y quiero preguntarle al doctor Guillén, este tema de la puerta giratoria, esta preocupación que manifiesta el doctor Soto Lamadrid, ¿está bien dimensionada? Porque de pronto pareciera ser que es la explicación para esta crisis de seguridad que tenemos en el Estado y en el país. Fíjate que este tema de la puerta giratoria no es un tema local, no es un tema nacional, es un tema internacional. Estamos acostumbrados en América Latina, lo llevamos en la sangre, en el ADN cultural, que una persona que no está en la cárcel, si la persona no está en la cárcel, hay impunidad o hay corrupción. Entonces, ese paradigma cultural que tenemos es muy fuerte, ¿no? Sin lugar a dudas, los criminólogos, los expertos saben que las causas de la criminalidad son la drogadicción, la disfunción familiar, la violencia familiar, la corrupción, el desempleo, la pobreza. Eso lo dicen todos los expertos del mundo, no nomás yo. Entonces, yo creo que tenemos que irnos más al tema de la prevención también, buscar políticas públicas eficientes, eficaces, que ayuden a combatir las verdaderas causas. Un tratamiento, que es el proceso, no puede ser la causa de la enfermedad. Es importante que el tratamiento sea eficaz, que sea eficiente, pero la causa, las causales endógenas o internas de la delincuencia, tenemos que prevenirlas. Yo considero que el sistema de justicia penal
se le está imputando, se le está responsabilizando, se está manejando la percepción de que es el responsable de la delincuencia de forma exagerada. Yo, en serio, te lo digo, me ha tocado estar en foros donde periodistas, de forma, con todo respeto, desinformada, ¿sí? o de mala memoria o malintencionada, de plano, dicen que no se puede tener una persona por culpa del nuevo sistema, cuando no tiene nada que ver, nada, absolutamente nada que ver. Una persona que esté cometiendo un delito puede ser detenida en el viejo y en el anterior y desde siglos, y en el actualmente también, cuando está cometiendo el delito. Yo digo que ha habido un mal manejo. A mí, cuando me tocó ser el responsable de la implementación, pues eso, ¿no? Llegamos en un contexto dramático, ¿no? O sea, llegamos al 5 para las 3, ¿no? Ya cerrándose la puerta. Tuvimos 8 años. Sí, tuvimos 8 años y lo implementamos en 8 meses. Yo creo que el contexto en el caso local es muy importante. Yo considero que tenemos que trabajar mucho en el tema de la socialización. Para mí es uno de los grandes bastiones que por la saturación de problemas en la misma implementación acelerada, ¿sí? Son temas que se dejaron pendientes a nivel nacional también. Creo que es una área de oportunidad muy sensible, y creo que también que tenemos que atacar las causas de la criminalidad, pero en serio, ¿no? En serio, es la prevención, es eso que te estoy diciendo, ¿no? Drogadicción, pobreza, corrupción. Esas son las verdaderas causas, ¿no? ¿Fue correcto desaparecer las instancias que había en el gobierno para la implementación? De pronto nace un nuevo sistema y toda esa estructura que estaba empujando, que estaba coordinando esfuerzos, pues desaparecen. Fíjate que a nivel nacional hay una pugna ahorita porque todas estas áreas se fueron a un secretariado ejecutivo, o en una área mucho más pequeña. Y se piensa todavía que el tema de la consolidación es menos compleja. Realmente el tema de la consolidación es también muy compleja. Exacto. Es un tema cultural, ¿no? Creo que a nivel nacional se ha manejado esta política, ¿no? En mi opinión, se debe de seguir trabajando, llámese como se llame, que haya una área especializada, encargada, que sea responsable de seguir esta etapa que es muy importante, que es la de la consolidación. Así es. Doctor Pesquera, es natural que en este tipo de nuevos sistemas, esta implementación, estos retos que siempre implica estos cambios tan dramáticos, pues haya áreas de oportunidad, como bien lo planteaste. ¿Qué tiempo es sensato para encontrar estas áreas de mejora y empezar a hacer los cambios? Bueno, en términos generales, y hay coincidencia de investigadores de distintas universidades de nuestra nación, estamos hablando de casi una década para consolidarlo. Por esa razón es urgente, independientemente de la importancia de medidas asociadas a la prevención del delito, que se adopten aquellas que se requieren para disuadir esa percepción que con frecuencia está asociada a la realidad de que la persona actualiza un delito y a través de un acuerdo solamente pecuniario económico obtiene su libertad y se extingue la acción contra ella. En este momento hay ya varias reformas planteadas al Congreso de la Unión. Es mucho más complejo cuando tenemos un código único para toda la República, a como pasaba antes, que cada estado tenía su propio código y era más sencillo hacer ajustes, como sucedió en Chihuahua entre el 2007 y el 2016, que hizo la cantidad requerida para operar con eficiencia el sistema. Y entonces ahora lo que tenemos nosotros es que responder. Somos nosotros investigadores, somos docentes, pero debemos ser coadyuvantes en la respuesta a la ciudadanía de mecanismos de diseño de políticas públicas, de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, para que esto que está aconteciendo, que comenta el doctor Soto, asociado a el hecho de que la persona obtiene su libertad y se diluye como si no hubiera pasado ninguna otra cuestión mayor, cuando el artículo 20 de la Constitución establece que el objeto del procedimiento penal acusatorio oral es precisamente el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune. Porque en la esencia del derecho penal está precisamente un contenido punitivo, ya que a diferencia de otras ramas del derecho, el derecho penal sí es el que cuida y pondera
los valores más relevantes de una sociedad. Entonces, un robo no es una cuestión menor. De hecho, a la ciudadanía en común le afecta más que se introduzcan a su casa y se apoderen de algo que les costó tanto obtener, años pagando en alguna tienda en abonos, que otro ilícito, incluso actualizado por el crimen organizado. Entonces es necesario adoptar medidas distintas a las que hasta ahora se están instrumentando, y es ahí donde fiscalías, Poder Judicial, distintos operadores del sistema de justicia, en coordinación y haciendo planteamientos pertinentes al Congreso de la Unión, se establezcan y se diseñen las reformas que se deben llevar a cabo. ¿Ya es tiempo de hacerlo? Ya es tiempo. De hecho, cuando estábamos elaborando el Código Nacional de Procedimientos Penales, una y otra vez insistí yo en que los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso y otras salidas alternas llevaran consigo justicia restaurativa. Y la justicia restaurativa significa que una persona no se libera del circuito penal si no experimenta cambios que la lleven a no repetir la conducta criminal. Correcto. Estamos hablando sobre el nuevo sistema de justicia penal. Vamos a regresar un momento más para continuar con ello. Muy bien, estamos de regreso, es el último bloque de este programa, pero quiero aprovechar. Doctor Soto, ¿cuál podría ser su valoración del futuro de este nuevo sistema? ¿Dónde están los principales retos que tenemos? Mira, ya Jorge lo decía, que los estudiosos piensan que para consolidar el sistema se requieren 10 años de ensayo y error, de prácticas y correcciones, pero esos 10 años pueden también ser la tumba del sistema. También. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que el sistema subsista, que mejore, que corrija sus errores, y estamos en tiempo por una razón. Ese sistema se fue estructurando lentamente en el término de los 8 años anteriores al 2016, junio, y tenemos prácticamente un año que terminó el proceso de instrumentación, y claro, si es un sistema nuevo, con filosofías distintas que no habíamos aplicado nunca, que todavía desconocemos muchas instituciones, lo lógico es que operemos por ensayo y error, que vayamos corrigiendo errores, que nos detengamos cada cierto tiempo, cada año, cada 2 años, todos los estados y la federación, para ver dónde vamos bien, dónde vamos mal, qué dice la gente, qué impugnan los demás, para corregir. Fíjense bien, la crítica es para corregir, no por crítica solamente. También el sistema está en juego, hay riesgo del sistema, están hablando mal del sistema, tenemos que corregirlo para bien del sistema. Malamente a veces se escucha que nuestras críticas son ataques al sistema. Bueno, si fuera cierto y el ataque es justo, bien sea la crítica porque somos docentes, como decía Jorge Pesqueira. Yo tengo el temor siguiente. No está analizándose el sistema desde el punto de vista de las necesidades de la víctima y de la sociedad. No está analizando el sistema desde el punto de vista criminológico y nos estamos cayendo por un precipicio. Te voy a decir una cosa. En una primera evaluación del sistema, en Sonora y en cualquier estado de la República, descubrimos ahora, pues no sabíamos cómo iba a darse, que donde más han salido personas han sido a través de los convenios reparatorios en forma macroscópica, el 80% de los casos, y en un porcentaje altísimo del 10-15% a través del juicio abreviado. ¿Y qué es el juicio abreviado? Un juicio que se lleva ante un juez que no dictaba sentencias, pero que puede excepcionalmente hacerlo si se lo pide el Ministerio Público, en donde el delincuente y el Ministerio Público y el abogado del delincuente se ponen de acuerdo en que va a admitir el hecho, en qué va a ser el delito que reconozca, en cuál va a ser la pena que el Ministerio Público va a pedir para él, o sea, acuerdos previos. Cuando se pusieron de acuerdo los dos, van ante el juez de control, que no es un juez más que de procedimiento, no de sentencia, y le piden al juez que juzgue al delincuente porque él quiere que sea a través de un juicio abreviado. El juez le pregunta al delincuente si sabe lo que está pidiendo, si renuncia al juicio ordinario, si acepta el juicio abreviado, si acepta las pruebas que el Ministerio Público presenta en su contra, y si admite la responsabilidad, si admite los hechos que se le imputan. Si confiesa, pues, su responsabilidad. Y esto está ocurriendo tanto en México, también miles y miles de casos salen a través de un juicio abreviado rápido, y desde el punto de vista criminológico nos crea estupefacción y duda, porque qué casualidad, en el juicio anterior, en el sistema viejo, de 100 delincuentes que eran presentados ante el juez en el término constitucional, 2 confesaban y 98 negaban los hechos. Y los 2 confesaban porque todo el mundo los vio, no podían negarlo, ¿no? En el nuevo sistema, 98 confiesan y 2 dicen que no. Se invirtió. Sí, lo que pasa es que decimos los criminólogos, o el mexicano se volvió bueno a partir del juicio y ellos se sienten profundamente apenados y confiesan y piden que se les castigue,
o los muy pillos están mintiendo al confesar, porque el sistema promete que quien confiese no solamente va a ser juzgado solo por el delito que el Ministerio Público diga, aunque haya 3 o 4 o 1, calificado pero simple, y con las penas que pide el Ministerio Público. La misma Constitución autoriza el sistema abreviado y el Código dice que si el individuo confiesa, el Ministerio Público puede pedir en su contra hasta 1/3 parte del mínimo de la pena, o la mitad si es doloso, o la mitad si es delito grave, pero 2/3 partes si es doloso. Entonces decíamos, bueno, si a mí me ofrecen ponerme 6 meses, 1 año o 2, darme algún beneficio judicial, pues confieso. Claro. Entonces mi abuelo decía que si no hay una buena nalgada a tiempo para corregirse, bueno, traducido criminológicamente, también no siempre podemos asegurar que un delincuente que evade la pena, que sale con penas bajas, que paga la reparación del daño y se va a su casa, extinguida la responsabilidad, no va a volver a delinquir. Perfecto. También, que no es cierto que sea necesariamente delincuente primario. Si de 10 delitos conoces 1 y no 9, ese que acabamos de descubrir, ¿cuántos ha cometido antes de la vez que lo descubrimos? Entonces, si no hacemos una visión criminológica, si no ajustamos el sistema, si no reducimos las salidas alternas, y lo que dice Jorge, sobre todo lo que dice Jorge, necesitamos aplicar, sin duda, mecanismos alternativos para dar a la víctima lo que la víctima pide. No es cierto, y aquí hay un error de los jilgueros del sistema, de decir que el sistema es bueno, porque la víctima lo único que quiere es la reparación del daño, y que si el delincuente repara el daño, todos felices. Y como el sistema fabrica reparación del daño en la mayoría de sus casos, porque es condición para el beneficio, la reparación del daño, deberíamos estar todos contentos. Perfecto. Pero ¿por qué no estamos contentos? Y termino. Porque la víctima no solo quiere la reparación del daño, se conforma con ella, pero no es lo único que quiere. La víctima quiere que le pidan perdón. A veces que el delincuente sea castigado. El pedir castigo no es algo anormal ni injusto. Quiere que el delincuente le prometa no volver a dañarla. Quiere saber por qué el delincuente cometió el delito también. Y por lo tanto, el sistema nuevo no cumplimenta todas las necesidades de la víctima, y particularmente el sistema penal está basado en un principio filosófico y religioso, el del castigo. Cuando el castigo no se da, no porque queramos que se dé, no se da en la proporción necesaria y respecto a delincuentes que sí son peligrosos, sino que se soslaya el castigo y se resuelve de otras maneras, por razones económicas, por razones de economía procesal, el sistema está destinado a fracasar. Doctor Guillén, ¿cuál es su opinión? Mira, esto es muy sencillo. En el proceso penal anterior, en el sistema anterior, no confesaban las personas, pero había la prueba testimonial. El sistema tradicional se basaba en la prueba testimonial y en la confesión. Entonces, pues, se alteraban, se manipulaban en la etapa ministerial, y por eso pasaba eso. En la actualidad, ahora, con el procedimiento abreviado, lo que se pretende es... esto es histórico. Los asuntos que se judicializan, muchos de ellos, son porque las personas fueron detenidas en flagrancia. Y si fueron detenidas en flagrancia, está toda la evidencia, está toda la prueba. Y es una cuestión de estrategia de la defensa, y es una cuestión de conveniencia para el imputado valorar si le conviene confesar, entre comillas, o aceptar los cargos, ¿sí?, para verse beneficiado con una pena. Pero al final del día, la persona sale sentenciada y le queda el antecedente penal, y muchas veces no salen con beneficios. Ha habido procedimientos abreviados de 35 años, de 30 años de prisión. Ahí están los registros. Entonces yo creo que lo más importante es que exista una política criminal por parte de la Fiscalía, que se está trabajando, que estoy enterado, que estoy participando inclusive, que cuide, ¿sí?, que los asuntos que vayan abreviados sean bien valorados, que no se caiga en una exageración en este instrumento procesal, ¿sí?, porque si no lo hacemos bien, nos va a pasar lo que pasó en Chihuahua. En Chihuahua se saturó el sistema de juicios orales. Entonces, yo creo que tiene que haber un equilibrio. Estamos hablando de una transición histórica, ¿no? O sea, pretender esta transición que sea pacífica en un asunto tan extraordinariamente complejo, la verdad es una ilusión, claro. Es ser ignorante, sinceramente, ¿no? Nos va a dar algún tiempo. Lo importante es que nosotros, los académicos, estemos muy al pendiente, participemos de forma honesta, de forma objetiva, ¿sí?, a fin de buscar que este sistema se fortalezca y que realmente dé los resultados que se tienen que dar para que la sociedad se sienta más protegida y que confíe, ¿no?, que confíe que su bien jurídico, que es su libertad,
está bien protegida y en que caso de que sea víctima se le va a reparar los daños, ¿no? Exactamente. Doctor Pesqueira, evidentemente falta más debate y más información. Absolutamente. Mira, es una epopeya para sociedad y gobierno. Es indispensable, uno, mejorar la infraestructura en toda la nación. Dos, capacitación constante a todos los sujetos procesales responsables de la investigación de los delitos y del procesamiento, incluida la ejecución de las penas, ¿no? Y tres, requerido es que exista coordinación entre ministerios públicos, policías y peritos. Es decir, el sistema, así como lo miramos en la televisión en Estados Unidos, es así como debe operar. Y pasa en toda la nación que el Ministerio Público va por un lado, la policía va por otro y el perito prácticamente ignorado. Bajo estas premisas, el trabajo a realizar es complejo y no debemos bajar la guardia para estar haciendo los señalamientos que correspondan, pero a la vez nosotros mismos, como Universidad de Sonora, ser protagonistas como lo estamos haciendo en programas de capacitación, en planteamiento de reformas y en definir cómo operativizar con más eficiencia el sistema tal y como está diseñado. Es un sistema que tiene que estar en constante evolución y tenemos que irlo perfeccionando sobre la marcha, ¿no? Efectivamente, y sobre todo que los funcionarios públicos responsables de las distintas etapas del procedimiento tengan claro y escuchen a la academia, a los investigadores, y que no se encierren en la percepción que se tiene pragmática de un sistema que no es únicamente pragmático, porque va en juego los valores más relevantes de nuestra sociedad, que es lo que tutela el derecho penal. Y bajo esta premisa no es únicamente negociable en dinero la solución del conflicto, sino que se deben atender necesidades de la víctima, del victimario víctima, porque también lo es el ofensor, y de la comunidad que reclama vivir en paz, porque solamente en una sociedad en la que hay concordia y hay una interacción pacífica, se puede desarrollar la misma. De lo contrario, quedamos ahí prácticamente congelados en un subdesarrollo que a nadie beneficia. Está claro que estamos en una gran transición, una transición histórica de un sistema a otro, uno que ya dio de sí a otro nuevo que nos puede dar ventajas adicionales. Pero esto no va a ser fácil. Hay todo un proceso de implementación, hay áreas siempre de mejora, oportunidades para mejorarlo. En eso están. Ese es el debate que se está siguiendo ahorita y que tendrá que llegar inclusive a reformas legislativas. Pero lo más importante es que abramos la oportunidad de debatirlo, que le demos información a la gente que es finalmente la que recibe este beneficio y dejemos de culpar de esta crisis de seguridad a quien no la tiene, que eso es lo más importante. La gente está desorientada y creo que como medio de comunicación es importante que enfrentemos ese reto, comunicar correctamente. Entre todos, si nos ponemos en la misma dirección, podemos hacer de esta transición una muy buena noticia para la seguridad y para la justicia de este país, que así tenemos que construir. Bueno, yo los espero la próxima edición. Quiero dar las gracias al doctor Pesqueira, gracias por acompañarnos, al doctor Soto y al doctor Guillén. Muchas gracias por estar con nosotros.